No hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan, el último de la semana laboral, aquí por el mostrador.cl. Tenemos varios temas que vamos a estar conversando. Uno de ellos lo haremos en el siguiente bloque con el abogado y ex fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, porque sigue el tema de las filtraciones. Ayer la situación, en este caso, apuntó directamente al abogado, que era abogado asesor de la bancada del Partido Socialista, Enrique Aldunate, que además era querellante, había sido querellante en el caso Penta, pero llevaba las causas que dicen relación con el caso Hermosilla, representando a los abogados Manucheri y Chicardini. Esto ha generado una enorme polémica porque se le allanó la oficina, se le incautó el celular, una funcionaria de la oficina, sin ir más lejos, de su propia oficina, lo denuncia por haber supuestamente llevado un pendrive a un periodista del diario La Tercera. Bueno, en fin, vamos a estar con ese tema, con las filtraciones, como les digo, en el siguiente bloque. Pero ahora vamos a entrar en materia de lo que ha sido esta semana y paso inmediatamente a conversar con mi compañero y también parte de nuestro equipo, Alejandro Repening. Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte. ¿Qué tal, Mirna? ¿Cómo estás? Muy buen día. Buen día también a la audiencia de Al Pan Pan aquí en el Mostrador Podcast. Exacto. Oye, Ale, partamos, yo diría que con el tema, para el gran tema de la semana, por supuesto, ha sido las ISAPRES, ¿no? Para ver cómo vamos terminando y qué se nos va mostrando a partir de estas devoluciones pichiruchis que ha hecho el sistema para hacer frente, ¿no es cierto?, a las obligaciones que le impone la ley corta. Sí, harto se ha escrito porque realmente es vergonzoso, digamos, las ISAPRES usaron el máximo plazo posible, casi todas, ¿no es cierto?, Ujú. para hacer estas devoluciones, lo que finalmente, como sabemos, terminó en estas probables devoluciones de algunos personas dicen que son 5 pesos, otros 500, 200, etcétera, etcétera. A mí me da la sensación de lo que pasó ahí fue que se sentaron un par de ingenieros comerciales buenos con tablas Excel, ¿no es cierto? Y a maximizar este proceso eh, y que el costo sea el menor posible, como siempre tú sabes que hay gente que se dedica, ¿no es cierto?, a esto de maximizar los ingresos y egresos de las empresas. Entonces, a alguien ahí brillantemente se le ocurrió que había que aprovechar todo lo que decía la ley, los 13 años de devolución. Se calculó, ¿no es cierto? Y con eso quedamos con estas devoluciones realmente, eh, a falta de mejor adjetivo, insólitas, y, Totalmente. y que desconocen, Mirna, una cosa que es fundamental, que es cómo la sociedad y las personas están mirando el sistema de ISAPRE. Porque una cosa es aferrarme a la ley, lo que dice la ley, probablemente, como lo dijo Víctor Torres, el superintendente, mm, la cosa está correcta, ¿no es cierto? Pero hay un desconocimiento también de cuál es el problema. Y eso lo podemos linkear con otras cosas que han pasado, ¿no? Con otras cosas que han pasado incluso fuera de Chile. Pero resulta ahí clave entender que eh, es la sensación de un abuso más al que son sometidos los afiliados de la ISAPRES, que por lo demás es una parte de la población, ni siquiera es toda la población. Si todo el resto de la población que no se atiende en ISAPRES, que es el 75%, se atiende en FONASA. Ochenta y Entonces, cinco, 85, Ale. 85, perdón, sí, sí, es que Claro, esa ha ¿no? cambiado tanto en el último Es tiempo. que por eso, ¿no? Es que es súper interesante porque esa cifra justamente aparece a propósito de la fuga permanente que ha tenido el sistema en los últimos años. Fuga que en octubre se registró el mayor número de renuncias voluntarias. Claro, Por ejemplo. exacto. Todavía Sí, no Ale, conocíamos cómo iba a ser la dinámica de las devoluciones, imagínate.
Totalmente. Alejandro, comparto lo que tú dices en el sentido de lo siguiente, porque tú puedes decir, mira, efectivamente yo tengo 13 años para pagar, la ley me lo permite, lo hago. ¿Cuál es el tema? Acá, aquí donde se nota mucho ingeniero comercial y poco sociólogo, poco sociólogo o poco analista para entender, y por último, poco experto en marketing para entender que desde el punto de vista siquiera comunicacional, esto iba a generar nuevamente, ¿no es cierto?, un desprestigio, como el desprestigio que ellos mismos se han generado. No olvidemos que todo lo que ha pasado con las ISAPRE, todo lo que ha pasado, tiene que ver primero que nada con las ISAPRE. Son los que cobraron de más, son los que no hicieron y quisieron caso omiso, ¿no es cierto?, de las determinaciones tanto del Tribunal Constitucional, cuando en 2010 declaró inconstitucionales las tablas de factores que se aplicaban, de sexo y de edad. Luego lo que pasó posteriormente, cuando la Superintendencia de Salud del 2019 emite una circular que plantea que no se pueden seguir aplicando estas tablas. Es decir, ellos mismos han hecho que este negocio sufra y tenga esta deslegitimidad, pero totalmente razonable por parte de la ciudadanía, Alejandro. Sí. Una situación insólita, uno no sé, uno no, ¿qué pasará en esos directorios o esas gerencias generales, ¿no es cierto? Que no toman en cuenta situaciones como estas, situaciones delicadas, situaciones graves, repetimos, en el sentido de la falta de cercanía con un servicio que se presta, del sentimiento de que están abusando de ti, lo único que están haciendo es sacarte plata. Probablemente el sistema ISAPRE funcionando bien puede ser un buen sistema, pero la sensación de que por algo, digamos, todavía hay 2 millones de personas que prefieren no cambiarse a FONASA, ¿no es cierto? Quienes pudieran probablemente estarían y tuvieran la plata para pagarlo, digamos, estarían en ISAPRE y no se habrían cambiado a FONASA, probablemente, ¿no es cierto? Esta es una suposición mía, pero todo indicaría que debe ser así. Pero las mismas ISAPRES son las que están empujando, y como te decía, 20.000 personas se cambiaron en octubre Claro. al sistema de FONASA versus 15.000 que se habían cambiado en septiembre. O sea, la curva va ascendiendo. Probablemente esta curva, y esto lo han dicho expertos, si este éxodo sigue, las ISAPRES tampoco van a ser viables porque también requieren de volumen del negocio, ¿no es cierto? Am- Amplia cantidad de gente que esté eh, filiada al sistema. Por lo tanto, si baja la cantidad de afiliados, por lo tanto, tenemos también lo que había dicho el exministro Mañalich aquí, que te lo había dicho ¿Recuerda? en el pasado. Si Claro que llegara hasta sí. el 31 de mayo, claro, si no había ley corta, pero si la cosa sigue como está y este desprestigio enorme y esta falta de tener una sensación de protección con la ISAPRE, al contrario, la gente tiene la sensación de que lo único que hacen es esquilmarte, ¿no? Bueno, a propósito de lo que ha pasado con este tema, por ejemplo, te menciono, Cruz Blanca, ¿no es cierto?, que es la que lidera los montos a devolver, 298.608 millones de pesos a más de 150.000 cotizantes, aplicó el máximo legal para los menores de 65 años, porque tú sabes que sobre 65 ya los plazos se acortan. Ella dijo, no, yo aplico el máximo legal. Luego, Colmena ya pagó 11.000 afiliados, es la segunda con mayor deuda, pero ella se acogió para los menores de 65 al plazo de 10 años. Banmédica y Vida 3, lo legal, con un total de 240.000, un poco más millones de pesos a devolver, es la tercera con mayor monto a pagar y ella también se acoge al plazo legal para los menores de 65 de 13 años. Después viene con salud, con salud entiendo que es la de cuarto, se ajusta también a los plazos máximos y por último más vida, dice que 18.000 eh, decirte algo y a todos nuestros auditores hasta ahora que nos estén y nos escuchan. A propósito de lo que acabo de mencionar de Banmédica y de Vida 3, porque tú sabes que hay toda una situación que se ha generado en Estados Unidos a propósito del asesinato del director de United Healthcare, que es una de las mayores aseguradoras de salud en Estados Unidos y es filial además del grupo que controla las ISAPRES, Banmédica y Vida 3. Estamos hablando de Brian Thompson.
¿Por qué te lo menciono? No es solamente por el morbo de cómo lo matan a la salida de un hotel en Nueva York, un encapuchado que todavía la policía lo está buscando, se han mostrado las imágenes, en fin, pero quiero detenerme en otro aspecto. Que lo más impresionante que ha pasado, aparte del asesinato en sí mismo, por cierto, es la cantidad de el efecto que esto ha generado a través de los medios, bueno, las redes sociales, y que han recogido los medios de comunicación como el New York Times, poniendo en relevancia el odio que existe en Estados Unidos de una gran cantidad de la población contra estas empresas aseguradoras. Y un detalle, ¿por qué? Porque en Estados Unidos el sistema de salud, o sea, si nosotros tenemos problemas, ni allá, o sea, allá es millonario, o sea, si no tienes un seguro privado de salud, te quedas en la ruina, o sea, no hay ninguna posibilidad ni siquiera de ir a un parto. Entonces, lo que ocurre es que estas empresas son cuestionadas porque en algunos casos se las indica como responsables de muertes de personas a las cuales o no les cubrieron o se dilataron tanto sus procesos de cobertura que las personas terminaron muriendo. Aparecían, ponte tú, enfermeras entrevistadas que eran de las UTI y que decían con pavor cómo habían visto morir pacientes esperando la cobertura de estas aseguradoras, coberturas que nunca llegaron, por ejemplo. Y lo último, y esto es un dato ya medio macabro, que entre las balas y casquillos que quedaron, resulta que aparecen una marca que dice delay y decía deny, o sea, delay de la dilación, del retraso, no diría de pago, y deny, la negación del pago. No, te lo pongo como tema porque ha sido, pero olvídate del comentario que hay en el mundo respecto de este caso. Hay una tercera bala que tiene una tercera palabra porque los investigadores le están llamando las 3D, Ya. que es deny, defend, and depose, deponer. Tiene Mira, que ver con lo que estás diciendo porque se está claro. estimando, los investigadores estiman que sería una suerte de venganza o de malestar. Esta persona, ya sabemos, ¿no es cierto?, efectuó los disparos, tomó una bicicleta de estas de arriendo en Manhattan. Imagínate, Del imagínate. centro. Hay algunas imágenes que están siendo divulgadas del rostro de la persona que estaba con una capucha, pero está difícil encontrarla. Fue cinematográfico desde el punto de vista del escape de la persona, desde el punto de vista ya policial. Claro, no, y de la frialdad con que actúa el atacante. O sea, el atacante aparece, ¿no es cierto?, muy tranquilo, dispara, le disparó creo que dos disparos por la espalda, después hay un disparo en la pierna, luego camina tranquilamente, después corre, eso sí, se toma la bicicleta y arranca por el Central Park, según lo que se ha podido determinar. Así es. Sí, Increíble. no, tremendo, no, pero ¿sabes por qué lo quiero solamente poner en relevancia? Precisamente porque acá lo que está puesto en tela de juicio, ¿no? Son estos sistemas de seguro. Las ISAPRES son sistemas de seguro, ¿no? Son seguros privados de salud que en alguna etapa pueden haber funcionado bien, pero el problema es que empezaron a funcionar mal. Y entre las Sí, grandes temas, y entre los grandes temas pendientes que ha tenido nuestro país, es que nunca hubo y no ha habido una reforma al sistema de ISAPRES. Ojo, las mismas ISAPRES se negaron a ser reformadas, ¿no? Pero resulta que el sistema político tampoco ha sido capaz de avanzar en ese sentido. Yo te digo que, de acuerdo a todos digamos, con todos los expertos que hemos hablado, lo más probable es que este sistema termine desapareciendo o quedando reducido a la mínima expresión con los pacientes que pueden pagar, por supuesto, pero los más riesgosos, con enfermedades crónicas, es decir, aquellos que no pueden emigrar tan fácilmente. Y para cerrar, la mayoría va a estar en FONASA y a partir, ya sabemos, de junio del próximo año se va a poner en marcha este modelo de cobertura complementaria que va a permitir efectivamente acceder a seguros complementarios de salud, pero mucho más convenientes que los que actualmente ofrece el mercado de seguros complementarios. sí. Una Eso. cosa para cerrar este tema, el doctor Juan Carlos Said, que es columnista habitual del Mostrador, y que ha estado invitado a este programa también, entiendo, Sí. señala que se está haciendo una reforma, no lo dice así, pero es una reforma a la mala, digamos, se está dejando que pasen cosas para que se produzca una reforma, que es la peor forma, Mm. probablemente, de establecer una reforma a un sistema tan delicado como el sistema de salud. Total, absolutamente. Ahí hay varios puntos que seguir. Lo otro que te quiero comentemos es un tema que me parece igual interesante y es que el Ministerio, perdón,
se crea este Ministerio de Seguridad Pública, ¿no es cierto?, después de muchos años que estaba, ¿no es cierto?, en la perspectiva de generar un aparato estatal que tuviera un control más específico, ¿no es cierto?, respecto de la persecución y particularmente con el avance del crimen organizado, ¿no? Pero que ha generado una serie de controversias porque este Ministerio de Seguridad va a tener a su vez representantes en cada región, los famosos seremis regionales de este Ministerio de Seguridad, que van a depender, ¿no es cierto?, de este ministerio. Entonces empieza a surgir toda una cuestión. Bueno, ¿y los gobernadores? ¿Dónde quedan? ¿Qué El pasa delegado. con el delegado presidencial, que se suponía que este gobierno los iba a eliminar? Bueno, etcétera. Entonces dicen que va a haber duplicidad de funciones, evidentemente que un Ministerio de Seguridad por sí mismo no va a resolver los problemas, todos los problemas, pero es un avance. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que hay varios ángulos desde el que mirar esto. A mí me gustaría enfocarme en el tema de la descentralización, lo que tú mencionabas respecto de el Ceremi, el delegado y el gobernador. Eh, Todo respondiendo a Santiago nuevamente, a la zona central, eh, lo que denota una vez más que la poca importancia que tiene para nuestros legisladores y para probablemente para quienes vivimos en Santiago también, el resto del país. A mí no me gusta decir las regiones porque es como condescendiente. El resto del país, ¿qué pasa con el resto del país? Mientras más se divide el resto del país, hoy día somos 16 regiones, más potencia, más fuerza, toma la zona central, donde tiene, o sea, Santiago, la metropolitana, tiene la mayor cantidad de habitantes que cualquier otra región. eh, y todas las decisiones finalmente se están tomando aquí en Santiago, ni siquiera en Valparaíso. Ni siquiera eso resultó, ¿no es cierto?, haber trasladado el Congreso a Valparaíso, porque parte de la semana sesionan acá en Santiago en el ex Congreso. Entonces hay esa despreocupación finalmente que para mí por lo menos es muy relevante, esa despreocupación por una descentralización efectiva. No tiene que ver solo con este gobierno, no es solamente este proyecto, va mucho más allá. Yo creo que la falta de eliminación de los delegados presidenciales probablemente tiene que ver con eso, con el control de las agendas regionales por parte del Ejecutivo. Tampoco nunca se hizo nada anteriormente por lo mismo. Y respecto al Ministerio de Seguridad, propiamente tal, para lo que fue creado, me parece que es un avance. Enfrentamos, lo sabemos, ¿cierto? Desde hace algunos años, el crimen organizado en su peor expresión. El crimen organizado, el crimen ya venía en aumento antes de que tuviéramos estas invasiones de los trenes de Aragua, los pulpos, los gallegos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Porque yo siempre hago una reflexión. ¿Quién hace los portonazos? ¿Quién hace los abordazos? ¿Quién hace las encerronas? No es el Tren de Aragua, son delincuentes nacionales, son cabros jóvenes. Súmale eso entonces al narcotráfico por el crimen organizado. Hay una cosa buena que pasó esta semana que tiene que ver con esta ley de que ya no se le podrá pagar en efectivo a los abogados que defiendan causas por la ley 20.000, es decir, causas de Increíble, ¿eh? que esa es Claro. una que es como un desde, ¿no? ¿De dónde viene la plata para pagar a esos abogados, para pagar esas fianzas de 2 millones de pesos a 40 personas que quedan libres, que están siendo imputadas por narcotráfico? Se les paga la fianza a 40 personas de 2 millones de pesos. ¿Dónde salen esos 80 millones de pesos? ¿De dónde? Obviamente del narcotráfico. Entonces, ahí hay problemas que probablemente este ministerio pueda enfocarse en ese tipo de situaciones y podamos avanzar un poco más en el control y la guerra contra el crimen organizado, que no es solamente el narcotráfico, sino también es la trata de personas, la internación de armas, eh, negocios, Totalmente. dinero. Totalmente. Pero es un paso muy importante. Pero déjame contarte también que a propósito de la instalación de este ministerio, la oposición, un sector de la oposición ha levantado las alertas porque esto de que va a aumentar el personal estatal, ¿no es cierto? Entonces sigue aumentando, ¿no es cierto? Lo que dicen algunos, la grasa, dicen unos, del Estado. Pero fundamentalmente la discusión se está poniendo, y lo planteó el propio Vlado Mirosevich, ¿ah? Que no es de oposición, que es eliminar algunos ministerios. Él plantea eliminar el ministerio de la SECPRES, la Secretaría General de la Presidencia, y la SEGEGOV, la Secretaría de Gobierno.
Claro, entonces, a ver, la ministra del Interior, Carolina Toá, ha dicho esto nunca ha sido tema que se ha puesto sobre la mesa, nunca estuvo sobre la mesa la eliminación de otros ministerios. Y de nuevo, ¿no es cierto?, la instalación de, ok, ¿cuántos ministerios? ¿Vale la pena tener tantos ministerios? ¿No? ¿Son eficientes? ¿No son eficientes? Fíjate que Chile tiene 24 ministerios, Brasil tiene 38, por poner un ejemplo. Japón tiene 14 ministerios. Y ocurre que, por ejemplo, Milei, yo no sé en cuántos ministerios ya va Milei con su motosierra, pero recordemos cómo llegó él a Argentina, ¿no es cierto? Un país donde efectivamente hay una gran cantidad de burocracia estatal, eso es verdad, de los llamados ñoquis, ¿no es cierto? Estos que no trabajan, que viven del Estado pero que no trabajan. Así que ahí hay otra polémica también respecto de si sacar o no estos ministerios, cosa que yo creo que no va a terminar ocurriendo. Vale. No, y fíjate que lo enlazo inmediatamente con la reforma del sistema político, porque se está planteando, ¿no es cierto? El senador Durresti planteó esta reforma con senadores transversalmente del sistema político, pero es más bien una reforma al sistema electoral y al sistema de cómo se escogen y cómo están los partidos políticos, pero no es una reforma al sistema político, porque uno debiera pensar una reforma al sistema político también tendría que ver con cómo se organiza el Ejecutivo, cuáles son los roles definitivos del Ejecutivo, de sus ministerios, que es un poco la conversación, me imagino yo, que quiere plantear el diputado y candidato presidencial por el Partido Liberal, Vlado Mirosevich, al decir, oye, sobran dos ministerios, po, porque Interior ahora tiene que hacer la pega que hacía la CGGOV y la SECPRES, la vocería y, para quienes no entienden, el CGGOV es la vocería del gobierno, la Ya. comunicación, y la Secretaría General de la Presidencia es la relación del presidente y el gobierno, por lo tanto, con el poder ejecutivo, parlamentario, perdón, con el Congreso. Sí. Entonces, probablemente requiere un análisis un poquito mayor, más que decir, mira, cortemos ministerios porque la grasa se saca analizando bien cuál es la situación que tenemos y cómo estamos y qué es lo que queremos hacer. Y esa es una conversación que este país se debe, por lo demás. Y que no solo tiene que ver con, ¿te acuerdas que en los procesos constitucionales se hablaba de, oye, volvamos a otros sistemas presidenciales, porque este es muy duro, porque el presidente tiene muchas atribuciones, bajémosle, ¿cómo se llama? Parlamentario no, la experiencia en Chile con el sistema parlamentario ha sido pésima, etcétera, etcétera. Hubo toda una conversación, pero quedó pausada eh, por el fracaso de los dos procesos constitucionales y yo creo que efectivamente Chile necesita una conversación de fondo sobre el sistema político. Entonces, más que la podadora, digamos, sacar estos dos ministerios porque pucha, la grasa, bueno, la grasa se elimina. eh, con una conversación de fondo, digamos. Y y no creo que los problemas de grasa estatales estén en la implementación de un nuevo ministerio. Yo creo que está probablemente en los ministerios que existen, en los planes que no funcionan y que se mantienen. Súper Eh, buen punto. ¿Te fijas? Yo creo que es una Exactamente. conversación que habría que tener. Totalmente. Alejandro, cuando ya se nos va acabando el tiempo, no quiero dejar de mencionar que hoy día asumen los alcaldes o las alcaldesas, ¿no es cierto?, que han sido electas o reelectas, es decir, los que ya estaban en el municipio simplemente hacen la continuidad, pero lo interesante es lo que va a pasar con la alcaldesa de Providencia, que se traslada, ¿no es cierto?, a su comando de Apoquindo 3001. Porque aquí viene Al todo un frente tema, donde ¿no? al frente donde están las históricas oficinas del expresidente Piñera. Así es, fíjate. Entonces, pues, esto es interesante porque ya no va a tener, por supuesto, la plataforma de la municipalidad que te da tanta que es tan vistosa, ¿no? Que es una vitrina para cualquier político o política, ¿no? Que quiera proyectarse en una carrera presidencial. Entonces, viene un proceso que va a ser, a ver, desde el punto de vista de las comunicaciones políticas, que tiene que haber un muy buen diseño para que ella ahora, algunos dicen que lo que tiene que hacer Evelyn Matei ahora es empezar a asumir el rol de una futura jefa de Estado, o sea, ya levantarse tres peldaños más, ¿no? Tres peldaños más respecto de cómo va a abordar aquellas temáticas que dicen los entendidos de la centro derecha no se están abordando en el sentido de una propuesta de gobernabilidad, de una propuesta de país y es ahí donde hay que poner el acento, dicen algunos, ¿no?
respecto de lo que le toca y cuál va a ser, por supuesto, también, insisto, su aparición que esto no signifique un desgaste para la candidata y de cara también, ojo, a las primarias del sector, porque lo más probable es que va a haber primarias, pero también en la centro derecha le bajan el perfil en el sentido de que si esto significa o no cerrar filas con Evelyn Matei, sino que muchos dicen, oye, pero espérense, las primarias son una instancia para debatir, para mostrar ideas, es sano. En fin, vamos a ver cómo se da todo aquello, pero parte hoy día la carrera, yo diría que, digamos, técnicamente parte hoy la carrera al sillón presidencial de Evelyn Matei. Sí, absolutamente. Se traslada, como dices tú, le entrega a Jaime Belolio. Ahora entiendo que a las 10:30 es la ceremonia, Claro. en lo que será una ceremonia tranquila, ¿no? Desde el mismo bando se entregan el municipio. Yo creo que lo clave es lo que tú decías. Ella deja de tener pauta diaria, porque los alcaldes tienen pautas donde convocan a la prensa. Es una cuestión que pudiera parecer así como de perogrullo, pero deja de tener eso, esa vitrina donde llegan los micrófonos y bueno, y como es la alcaldesa de Providencia y está bien en la encuesta, entonces le preguntamos, pues entonces hoy día, a pito de qué vamos a ir a preguntarle cosas a Evelyn Matei, si no va a tener pauta, salvo que haga pauta. Y por lo mismo cobra relevancia lo que señalabas tú también, el tema de las primarias. Algunos sectores de la centroderecha plantean que no es necesario, que tienen que ir con Evelyn Matei directo a la elección, así como lo va a hacer el Partido Republicano con José Antonio Cast. Mi forma de verlo es que es un error no participar en las primarias, primero porque es una fiesta democrática, ¿no? Como nos gusta Ya. decir. Pero segundo, porque yo creo que hay dos experiencias de saltarse las primarias legales que, que pueden dar luces de lo que le podría pasar. La nueva mayoría, después del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, no fue a primaria, eliminaron las primarias. Todos los partidos proclamaron a Alejandro Guiller. Está la polémica proclamación del Partido Socialista, una situación que se hacía siempre a mano alzada, ¿te acuerdas? Y que se hizo Claro. con votos de Lagos y Alejandro Guiller, y se escogió a Alejandro Guiller, y por lo tanto Alejandro Guiller fue derecho y no hubo primarias. La centro derecha en ese momento tuvo primaria. El presidente Piñera se enfrentó habiendo, siendo expresidente, se enfrentó de igual forma a Manuel José Osandón y a Felipe Kast en una primaria que fue, algunos podrían pensar que desgastante, porque Manuel José Osandón fue muy duro con el expresidente Piñera, pero eso le sirvió, como decías tú, para ir poniendo temas de la centro derecha en la agenda. Por lo demás, hay campaña y hay votación y hay una serie de cosas y uno está como periodista pendiente de quienes están en campaña, aunque sea de primaria. Por lo tanto, y ese fue un error, a mi modo de ver, que cometió la nueva mayoría, error que volvió a cometer después la nueva mayoría, al no presentar una primaria. ¿Te acuerdas que Paula Narváez iba a ir a esa primaria con el expresidente del Partido Radical, Maldonado, que se quedó esperando, digamos, que llegara el Partido Socialista y el PPD a inscribir esa primaria que nunca se inscribió y en la nueva mayoría finalmente desapareció? Y es lo que hoy día conocemos como el socialismo democrático. Entonces, las primarias son importantes para la gente, es importante quienes se enfrentan en la primaria. Y por lo tanto, yo creo que sería un error, Claro. es casi como un consejo, ¿eh? Que Sí, sería un error de la derecha no hacer primaria. Yo me imagino que el socialismo democrático habrá aprendido la lección y va a hacer primaria, aunque sean más simbólicas. ¿Te fijas? La democracia cristiana y el socialismo democrático al final hizo una primaria por fuera, no legal, que se llama, donde salió la senadora Rincón y que finalmente le tuvo que pasar el puesto a la senadora Proboste. Entonces, toda una cosa, todo un enredo que significó que la senadora Proboste, la performance de ella en la elección presidencial fuera realmente mala, viniendo de un sector que había gobernado el país por prácticamente 30 años. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que esos análisis son clave. Las primarias son importantes y por lo tanto me parece que esta cosa de apuntar a las primarias debiera estar en claro. el centro de lo que plantea el Matei, aparte de lo otro que tú señalabas muy correctamente, que es cuál es el plan de gobierno, qué es lo que vamos a Correcto. ofrecer al país para gobernar, porque incluso gente de la centro derecha dice, es que no sé cuál es
¿Cuál es la Bueno, no propuesta? hay, porque no hay plan, eso es lo que más te dicen. Alejandro, ya se nos acabó el tiempo, gracias por esta conversación, sigamos ahí y monitoreando sobre todo los grandes temas que nos preocupan como diario y el mostrador, por supuesto. Así es que eso, que tengas además muy buen fin de semana. Igual para ti, Mirna, solo te quiero contar una Sí, cosa que pasó ahora en dime. la mañana. A los 94 años, para quienes son hinchas de la U, yo no soy hincha de la U, pero murió eh, el expresidente de la institución, don René Orozco, el Cierre. histórico. Mira, mira. Fíjate, Por eso horrible. sí, el padre de un compañero mío de universidad, además, así que con mayor razón mis condolencias también para él y su familia. Ya pues, Alejandro, gracias por esa información. Que estés Chao, muy bien. chao. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia. Tú, recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad acreditada y adscrita a gratuidad academia.cl. Nos vamos a ir al corte y al regreso vamos a estar conversando con Emiliano Arias, abogado, ex fiscal de la región de O'Higgins, ex fiscal regional de O'Higgins, por las filtraciones que ahora tienen el foco puesto en el que ya renunciado abogado de la bancada del Partido Socialista, Enrique Aldunate. Volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia, el remanente. Un beneficio